capítulo 4, ¿no es cierto? Con el tema 4, decíamos el primer tema de la unidad 2, y veníamos con la reflexión respecto de la norma jurídica. ¿Estamos? Bien. Siempre ustedes con el programa a mano, siempre. El programa a mano y yo no lo tengo a mano. Bueno, a ver, esperen, acá está. Entonces, lo que nosotros veníamos era de reflexionar sobre distintas normas de conducta, ¿no es cierto? En el tema 3. Nos quedamos sobre el final del tema 3 comparando las distintas normas de conducta en función de ciertas características. Y nos quedamos con que la norma jurídica, que ya la tenemos conceptualmente, ese enunciado con el que se expresa el derecho y que es en su mayoría escrita, que son bilaterales porque imponen un deber y a su vez facultan a otro sujeto para exigir el cumplimiento de ese deber, que al derecho para juzgar su cumplimiento le interesa mayoritariamente la manifestación exterior de la conducta, no tanto el aspecto interno de la conducta, lo que no significa que en ciertas ocasiones el derecho trate de indagar qué es lo que ocurrió en el proceso interno del sujeto que realizó el acto, pero mayoritariamente el derecho para juzgar el cumplimiento de la norma mira la parte exterior de la conducta, es decir, mayoritariamente externas. Son coercibles, ¿por qué? Porque para el cumplimiento del contenido de las normas es posible el uso de la fuerza física, es decir, el uso del poder político del Estado, que está monopolizado precisamente en el Estado, para hacer cumplir el contenido del derecho expresado en sus normas, o imponer una sanción. Eso no ocurre con las otras normas de conducta, ¿sí? Esta es la característica de la coercibilidad, posibilidad del uso de la fuerza para el cumplimiento del contenido de la norma. La norma moral no es coercible, el convencionalismo social no es coercible, la norma religiosa no es coercible. Otra característica era la heteronomía. ¿Por qué? Porque el contenido de la norma obliga al sujeto y la adhesión que el sujeto, o la conformidad o la aceptación que el sujeto tenga respecto de la norma es absolutamente irrelevante a los fines de que el sujeto esté igualmente obligado por la norma. La norma jurídica siempre es heterónoma, es irrelevante el consentimiento del sujeto con el contenido de una norma real y vigente. En relación a la norma moral, decimos que es autónoma, no porque proviene del propio sujeto, sino porque sí es relevante que el sujeto la considere válida y que se sienta obligado por el deber que la norma impone para que sea válida para él. ¿Se dan cuenta? Ahí está la diferencia. Ojo con yo entiendo que no es sencillo con el concepto de autonomía, heteronomía. Bien, y finalmente también aparecía el concepto de sanción para distinguir a las normas y mostrábamos cómo, y recalcábamos siempre, que todas las normas de conducta tienen sanción. La norma jurídica se distingue de las demás normas de conducta porque su sanción está preestablecida e institucionalizada, de un modo como no lo está en el resto de las normas de conducta. ¿Qué significa esto? Que yo podría anticiparme que a determinado incumplimiento de determinado deber establecido en una norma jurídica, ¿cuál va a ser la sanción? Piensen facilísimo en una transgresión de tránsito, por ejemplo. Pasar un semáforo en rojo, estacionar en un lugar no permitido, exceder la velocidad. Bueno, podemos saber cuáles son las sanciones y las va a aplicar una autoridad competente. Bien, entonces, recalco esto, ¿por qué? Porque nosotros no podemos seguir adelante, no solo con el tema 4, sino con el resto del programa, si ustedes a esta altura no tienen cierta claridad conceptual respecto de qué es una norma jurídica y cuáles son sus características, ¿sí? Las trabajamos en el tema 3 y las seguimos profundizando en este tema 4. En el primer punto la distinguimos de la proposición normativa y dijimos, una norma jurídica es una prescripción, prescribe una determinada conducta, en todo caso establece una sanción para el caso del incumplimiento.
Una proposición normativa es un enunciado que dice algo, por eso es un metalenguaje. Dice algo de una o varias normas. Ponemos un ejemplo en la placa. Si la norma dice, el que matare a otro tiene prisión o reclusión de 8 a 25 años, esa es la norma, es la prescripción, es una norma penal, que puede ser válida o inválida, justa o injusta, eficaz o ineficaz. Una proposición podría ser, en el derecho penal argentino, el delito de homicidio simple tiene prevista una pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años. ¿Qué es eso? Una proposición normativa, es un enunciado que dice de una norma. Y en la medida que lo que diga de una norma sea verdadero o falso, ¿por qué punto vamos? Por el primero, proposición normativa y norma jurídica. En la medida que lo que dice de la norma sea real, esa proposición es verdadera o falsa. Bien, después pasamos a la estructura de la norma jurídica. Entonces ahí nos quedamos con el enunciado de la norma jurídica. ¿Me siguen, no es cierto? Estamos como repasando lo que vimos la clase anterior. Y ahí nosotros aclaramos que si bien hubo un gran desarrollo en la doctrina respecto de este punto, vamos a desarrollar más profundamente la estrategia o el plan en este tema 4 es que tomamos la postura de Kelsen respecto de este tema y a partir de las críticas que se le han formulado a Kelsen vamos completando esta idea. Por eso, ahora les muestro la pantalla y vamos rapidísimo porque esto ya lo vimos, por eso lo que mostrábamos era esta estructura. Ven que en el título se aclara que es Kelsen el que plantea esta estructura. ¿Y de qué norma? De la norma propiamente caracterizante del derecho. ¿Cuál es la norma para Kelsen caracterizante del derecho? La norma que tiene la sanción. En el derecho, bueno, puede ser que haya un montón de normas con diferentes enunciados, pero la que le da el carácter al derecho como un orden coactivo de la conducta del hombre es tener al menos una norma que tenga sanción. Y esa es la norma de la cual Kelsen enseguida Analia describe su estructura. ¿Y qué dice? Que para describir su estructura vamos a trabajar con una fórmula. La estructura de qué? Del enunciado de la norma, que quede claro esto, es un tema propio de la lógica jurídica. El enunciado de la norma jurídica típica es la norma jurídica coactiva. Dado A debe ser B. La norma jurídica coactiva es la que contiene una sanción. Y si la consecuencia es una sanción, entonces la hipótesis o el antecedente va a ser necesariamente una transgresión o un incumplimiento de un deber. ¿Está? Y esa sanción no es una consecuencia que fatalmente va a ocurrir por haberse dado la hipótesis, por haberse dado la transgresión, sino que es una consecuencia que se le imputa a la transgresión. ¿Está claro, no es cierto esto? Esto está determinado ¿por qué? Por el nexo que vincula estos tres elementos. ¿Está? Entonces habíamos dicho, ahí estaba en la placa siguiente. Dado A es el supuesto de hecho que consiste siempre en Kelsen, en un entuerto, en un incumplimiento, en un, si quieren, delito, en una transgresión. Entonces yo podría decir, dada una transgresión, debe ser, ¿qué consecuencia? Una sanción, una consecuencia negativa. ¿Estamos? Entonces habíamos puesto como ejemplo esta norma jurídica real para que ustedes mismos puedan traspolar los tres elementos a la estructura de Kelsen fácilmente. Si yo les diría cuál es el dado A o cuál es el supuesto de hecho o cuál es la hipótesis o el hecho antijurídico que constituye el antecedente al que si se da se le va a imputar una sanción, y ustedes me dirán, y que alguien se apoderara ilegítimamente de una cosa ajena. Ahí está el supuesto de hecho, el hecho que consiste en una acción antijurídica, apoderarse de algo ajeno. El nexo es lo que vincula este antecedente, que es un ilícito, con el verbo deber ser, que en la norma está expresado, en vez de debe ser, podría decir
debe ser penado con, podría haber tenido esa reacción, pero la norma dice será reprimido con. Pero tranquilamente sería más fácil para ustedes incluso si la norma dijera el que se apoderara ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajeno, debe ser penado con, y ahí tienen el nexo, solo que la norma dice será reprimido con, y luego la consecuencia jurídica, que es 1 mes a 2 años de prisión. ¿Lo ven perfectamente? Bien. Entonces, en la placa siguiente, y acá es donde ahora seguimos avanzando, decíamos, bueno, a Kelsen se le formulan ciertas críticas, que son, que aparece limitada esta concepción de que en el derecho hay normas coactivas. ¿Por qué? Porque dice Hart, en el derecho hay normas a las que llama reglas de diferentes tipos. Las hay coactivas, por ejemplo, las reglas primarias, y las hay no, ni siquiera que regulan la conducta, sino que son de organización o instrumentales. Acá las tienen. En el ordenamiento jurídico encontramos un montón de reglas que ni siquiera regulan la conducta de los hombres. Una norma que está en la Constitución Nacional y dice, el Poder Legislativo se compondrá de 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. ¿A ustedes les parece que esa es una norma de conducta? ¿Que la puedo asimilar a una norma coactiva y tratar de verificar la estructura que planteaba Kelsen? No, ¿no es cierto? Porque dice Kelsen, no son de conducta, son de organización, organizan los poderes del Estado en miras a cómo se crean las primarias o se producen las primarias, cómo se aplican las normas primarias o cómo se reconoce cuando una norma primaria pertenece o no al ordenamiento jurídico. ¿Lo ven? Como es todo un grupo de normas que Hart muestra que, aparte de las coactivas que describe Kelsen, integran también el derecho positivo. Entonces, por eso en esta placa nosotros nos gustaba, ven cómo está marcado en negrita, Kelsen, normas coactivas, y describe la estructura del enunciado de esas normas coactivas. Hart, reglas de diferentes tipos. Las coactivas, que serían las primarias, y otras reglas que son de organización y que pueden ser de reconocimiento, de cambio y de adjudicación. Después mostramos que hay otros autores que van más allá todavía. Como Kelsen decía, normas coactivas. Hart decía, no solo normas coactivas, sino reglas de diferentes tipos, ampliando a normas de diferentes tipos. Estos autores argentinos dicen enunciados de diferentes tipos. Se amplía a un grupo más amplio. ¿Qué es dicho en otras palabras? En el ordenamiento jurídico encontramos no solo normas, no solo reglas, sino hay también reglas de distintos tipos y hay enunciados que no son normas. ¿Lo ven? Lo habíamos visto ya en el encuentro pasado. Esos enunciados a los que se refieren estos autores son, por supuesto, las normas, como describe Hart, como describe Kelsen, pero estos enunciados, que es de alguna manera la innovación en esto que estamos mostrando, son los enunciados no normativos. Dice, no tenemos. Dicen Achurrón y Bollillín que en los cuerpos normativos, ustedes ahora mismo, ya en el próximo capítulo, nosotros ya estamos trabajando con el Código Civil. Y van a ver cómo vamos a estar así, agarrando el Código Civil, abriendo, decir, a ver, el artículo tal, y ya estamos leyendo normas concretas, artículos de una ley. Bueno, eso es derecho positivo, por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, dicen estos autores, en el ordenamiento jurídico hay enunciados que no son normas. Por ejemplo, cuando el código, para seguir con el ejemplo de lo que tengo acá en la mano, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que la persona puede ser física o jurídica, humana o jurídica. La persona jurídica puede ser de carácter público o de carácter privado. No, perdón, pública o privada. Me queda el vicio de la terminología anterior. Eso es una clasificación, ¿entienden? No es una norma, es un enunciado no normativo, en donde el legislador, y eso forma parte del derecho positivo, establece enunciados
que no son normativos. No son ni instrumentales ni de conducta, sino que son conceptuales, clasificatorios, establecen categorías. Dentro de esta misma línea, ya lo vamos a ver en el tema siguiente, va a decir las personas jurídicas privadas. Bueno, ¿entienden? Bueno, eso es un enunciado no normativo. Bien, y luego, Ronald Dworkin, y ahí habíamos quedado, fíjense en negrita que dice ahí, normas y principios. En el ordenamiento jurídico no hay solamente normas, sino que hay normas y fundamentalmente principios. Esperen, a ver si hay alguna consulta. No sé, que alguien había levantado la mano. Para que él se pregunta, Marcos, ¿las normas que no son primarias son irrelevantes? No sé si la terminología sería justo que decir irrelevantes, superfluas usa Kelsen. ¿Por qué? Porque pueden no estar expresadas, no es necesario que estén expresadas. Basta con que, por esta técnica de motivación indirecta, como hablábamos la clase pasada, basta que se sancione la conducta contraria a la conducta debida. ¿Cuál es la conducta debida? Respetar la propiedad privada y no apropiarse de lo ajeno. Se debe no apropiar de la cosa ajena. Esa es la conducta debida. El Código Penal, antes de expresar el delito del hurto, el hurto es el apoderamiento de cosa ajena sin violencia. El robo es el apoderamiento de cosa ajena con violencia. Sobre las cosas, por ejemplo, si rompo una caja para sacar lo que hay adentro, o sobre las personas. Por ejemplo, le tironeo la mochila a alguien. Bueno. Entonces, antes de expresar el delito de hurto, supónganse, no dice atento a que se garantiza la propiedad privada en una vida en sociedad, se debe no apoderarse de lo ajeno. Y no pasa nada, por eso es superflua. Pueden o no estar, dice Kelsen. De hecho, en los códigos penales no se expresa el deber de no apoderarse de la cosa ajena. Directamente se establece una pena o una sanción penal para el que comete la conducta contraria a la conducta debida. Si la conducta debida es no apoderarse de la cosa ajena, por una motivación indirecta se está imponiendo, por imponerse la sanción al que se apodere de la cosa ajena, se está imponiendo el deber. ¿Entienden? Entonces, el término más correcto sería superfluo. Bueno, bien. Entonces, acá estábamos. Dworkin plantea que quiere superar esa idea de que el derecho está compuesto por normas. Aparece como una idea muy reduccionista, que reduce el derecho a normas. Es insuficiente esa idea. En el derecho hay otros enunciados, es como una reacción al positivismo normativista. Entonces afirma que el derecho está compuesto por normas y fundamentalmente por principios. Cuando dice y fundamentalmente por principios, lo que está diciendo es que los principios incluso son más importantes que las normas. ¿Entienden? Bueno, muy bien. Y estos principios: tener un trabajo digno con retribución justa, tener una ocupación honoraria, ejecutarla con honestidad, es una conducta permitida por el... a ver, ustedes están planteando dudas que tienen que ver con que están resolviendo las actividades de autoevaluación del tema 3. Así que no me voy a distraer con eso. En todo caso, después lo vemos en el foro. Y está bueno que les genere ese nivel de dificultad, ya les dije, perdón. Bueno, entonces decíamos que Dworkin afirma esta idea de la importancia de los principios en los ordenamientos jurídicos y la idea de la importancia para la doctrina, para su estudio, para su análisis. Fundamentalmente los principios son relevantes a la hora de interpretar el derecho. Ya lo vamos a ver cuando avancemos a los otros temas de interpretación y a la hora de los jueces aplicar las normas.
y los clasifica en dos tipos. Las directrices políticas, que, como les contábamos la clase anterior, el encuentro anterior, son estándares, objetivos, pautas, finalidades. Las normas, bueno, y esto un poco también tiene que ver con, porque los principios y los valores tienen una fuerte relación. Las normas buscan realizar valores, buscan cumplir objetivos con una determinada regulación. Bueno, a ver, las directrices políticas son esos objetivos que se pretenden alcanzar con determinada regulación positiva. Por ejemplo, piensen en normas laborales, piensen en normas impositivas. Es como una herramienta que en general el Estado a través del derecho pone en juego para cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, sube la tasa de desempleo. Se quiere incentivar a que los empleadores contraten fuerza de trabajo y bueno, por una reforma impositiva, por ejemplo, se les rebaja las cargas que como empleador tienen, por ejemplo, etcétera. Hay un problema real con la habitación o el acceso a la vivienda, etcétera. Bueno, es muy probable que se modifiquen ciertas normas para cumplir ese objetivo de solucionar un problema habitacional, etcétera. Incluso la ley de locaciones urbanas, etcétera. ¿Entienden? Bueno, objetivos, metas, propósitos. Estos objetivos, metas, propósitos, finalidades pueden ser de distinta índole. Económicos, como vemos, políticos, sociales, etcétera. Bien. A veces, bueno, asumir un problema de salud pública que existe, real, y que, bueno, en fin, reconocerlo como una realidad y con la regulación normativa tratar de resolverlo, como ha ocurrido con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Ahí tenemos una demostración. Y después están, bueno, estas directrices políticas muchas veces están expresadas, yo les daba el ejemplo, en lo que se denomina exposición de motivos de algunos cuerpos normativos. Antes de que comience todo el articulado de una ley, se establece lo que se denomina la exposición de motivos. Y allí se exteriorizan, se manifiestan estos objetivos que se pretenden alcanzar. Y son muy importantes porque cuando se vayan a aplicar esas normas contenidas en la ley, esas exposiciones de motivo pueden servir mucho para interpretar. Ya van a ver los problemas gravísimos que plantea la interpretación de las normas jurídicas, y este es un elemento que puede llevar a realizar una interpretación más eficaz. Bien, y luego están los principios en sentido estricto, que son principios propiamente de justicia y de moralidad objetivas. Y que, bueno, a ver, tenemos una placa que sigue, a ver, perdón, a ver, si puedo, ahí está. Que bueno, tienen que ver con pensar en garantías en derechos fundamentales, en principios superiores a las normas positivas, que muchas veces están por su importancia expresos. Piensen normas que expresan derechos fundamentales, garantías fundamentales del individuo. Bueno, en esta placa, finalmente, para terminar con Dworkin, lo que podemos ver es en qué se diferencian las normas de los principios, para terminar de distinguir cabalmente esto que expone Dworkin. Por el contenido, los principios, como les decía, tienen un contenido intrínsecamente moral. Las normas pueden tener contenido diverso, aunque siempre detrás de la norma haya un valor que se pretende realizar. Pero las normas pueden ser reguladoras de la seguridad en el tránsito,
normas que establecen impuestos, normas que establecen derechos que reconocen derechos fundamentales, bueno, de toda una norma que regula relaciones de parentesco y derechos y obligaciones de ese tipo, bueno, diverso contenido de las sucesiones, pero todas esas normas atrás tienen principios y valores que pretenden en mayor medida realizar. Bien, los destinatarios, las normas en general están destinadas a los sujetos obligados, que somos nosotros. Los principios en general están destinados a los aplicadores del derecho, fundamentalmente a los jueces y a quienes crean y modifican las normas. Y por el modo de resolverse las contradicciones, ahora vamos a ver cómo cuando existe un conflicto normativo hay criterios o pautas o cánones más o menos objetivos para resolver esos conflictos, como el de la cronología o el de la jerarquía normativa, etcétera. Ya los vamos a ver. Mientras que un conflicto entre principios es más difícil de resolver y en general es lo que se denomina la ponderación, que, bueno, implica establecer una dimensión de peso entre los principios. Supónganse, les voy a dar un ejemplo que, bueno, un principio, por ejemplo, un principio en la terminología de Dworkin podría ser el de la expresión, el de la libre expresión o de la, ¿cómo es? De la no limitar ¿cómo es? La publicación de ideas, la expresión de ideas, etc. Pero por otro lado, hay un principio o una pregunta que se podría hacer, como es, ¿hay un límite a la expresión de ideas? Ustedes pueden ver cómo en el debate público permanentemente está que hay ciertos comunicadores en la televisión, estamos en el medio de una pandemia y hay ciertos comunicadores en la TV que, bueno, existe la libertad de expresión, pero si esa libertad de expresión implica poner en riesgo la salud pública, como por ejemplo tomar una sustancia que no está aprobada, bueno, ¿cuál es el límite, ¿no? De dos principios que deben garantizarse, ¿no? La salud pública y el riesgo de perjudicar o con la transmisión de la libertad de ideas, de la libertad de expresión, provocar un daño en la salud pública, digamos. Bueno, para seguir con la idea de la libertad de expresión, el periodismo tiene garantizada la libertad de expresión y de comunicar noticias sobre personas, funcionarios, artistas, etc. De nuevo, ¿cuál es el límite? También hay un principio que es la protección del derecho a la intimidad. Bueno, son dos principios, la protección del derecho a la intimidad y la libertad de expresión. ¿Cuál es el límite? ¿Qué pasa en un conflicto real entre ambos principios? No se resuelve por determinar válido a uno e inválido al otro, porque está clarísimo que ambos principios se afirman como válidos, pero ¿qué es lo que hay que hacer frente a un caso concreto, puntual? Ponderación de pesos. ¿Cuál de esos dos principios es, en el caso concreto, el de mayor peso? ¿Se dan cuenta? Por eso dice, un conflicto entre principios se resuelve conforme un criterio de dimensión de peso, supongo que dirá, ponderando uno sin declarar la invalidez del otro. Cuando se da un conflicto entre normas, sí se declara la invalidez de una norma. Bueno, a ver, nos vamos. Esperen. Que quiero ver qué hora es y qué me estaban diciendo. No sé, alguien había levantado la mano, no sé. De este avance con los distintos autores, para pasar a un tema que es muy esquemático y que no van a tener ningún problema, pero que yo les voy a convidar unas placas para que luego ustedes
cuando trabajan los contenidos, se ayuden con esas placas y van a ver cómo les va a servir bastante. Lo que sigue en el programa es la clasificación de las normas jurídicas. Perdón. Que es que yo siempre me interesa destacar que cuando ustedes están clasificando, tienen que detenerse antes de entrar en una clasificación puntual. Tienen que pensar que cuando ustedes están clasificando, ordenando, distinguiendo, estableciendo categorías, siempre lo hacen conforme a un criterio. Hasta cuando ordenan la ropa en el placar, lo van a hacer según un criterio. Tanto más cuando estamos pensando en organizar grupos de normas, categorías de normas u otras categorías. Entonces, acá venimos nosotros de analizar, bueno, por distintos autores, qué nos encontramos en el ordenamiento jurídico. Tienen claro el concepto de ordenamiento jurídico. Ya no es la reflexión del derecho en general, como hacíamos el tema 1. Cuando decimos ordenamiento jurídico, pensamos el derecho positivo de un Estado. ¿Qué hay ahí adentro? Si yo digo el derecho positivo argentino o el ordenamiento jurídico argentino, encuentro ahí la Constitución, las leyes, ordenanzas municipales, tratados internacionales, etcétera, etcétera. Todo lo que rige hoy en Argentina. Bueno, venimos de esta reflexión de estos distintos autores. Ahora lo que proponemos es pensar en las normas y nosotros venimos de pensar qué encontramos adentro del ordenamiento jurídico o qué encontramos en el ordenamiento positivo. Y planteamos en un punto pensar que hay diferentes tipos de normas. Bueno, ahora las clasificamos y vamos a tratar de dar algunos ejemplos. Como les digo, siempre que clasificamos, tenemos que pensar con qué criterio clasificamos, porque si voy a poner un grupo para acá y otro grupo para allá, tengo que establecer por qué, con base a qué criterio estoy separando estas allá y estas allá. Bien, y esos diferentes criterios, acá yo se los esquematicé en una placa. Miren, esperen. No, esperen, perdón. Aquí, 8 criterios. Les parecerá mucho, pero esto es muy sencillo. Las normas pueden clasificarse por el ámbito espacial de validez, que tiene que ver con, ya la palabra espacial a ustedes les sugiere que tiene que ver con el espacio. Bueno, esto implica que no todas las normas, entonces estamos solamente pensando en el criterio ahora, no todas las normas se aplican en la misma porción territorial. Ustedes mismos pueden imaginarse, y entonces nos vamos a la placa siguiente, que acá la tenemos desagregada. Miren, ámbito espacial de validez, y acá en el subtítulo, hace una referencia a qué se refiere el criterio. ¿En dónde se aplica la norma? Hay normas que se llaman de derecho interno, porque se van a aplicar dentro del territorio argentino. Y a su vez, pueden ser nacionales, es decir, que se aplican en todo el territorio de la nación, como por ejemplo el Código Penal argentino, tienen ustedes como ejemplo. ¿Entienden? Esas normas que poníamos como ejemplo, del hurto, del robo, del homicidio, son normas que pertenecen al Código Penal. El Código Penal rige para todos, para todo el territorio y se aplica en todo el territorio argentino. Se denomina nacional. El Código Civil y Comercial también es otro ejemplo. Pero las normas de derecho interno, hay algunas que tienen un ámbito, como dice el título, espacial de validez más acotado. Entonces, por oposición a las nacionales, las llamamos locales. Tienen acotado no a todo el ámbito del territorio de la nación, sino una porción de territorio. Por ejemplo, les puse en la placa una ordenanza municipal de la ciudad de Santa Fe. Que ustedes tengan que sacar los residuos inorgánicos los lunes y los jueves, que tengan que sacar los residuos orgánicos
los martes, miércoles, viernes y sábados, no, y domingos, y que esté prohibido sacar los residuos de los domicilios los sábados, es una norma que tiene su aplicación acotada al territorio de la ciudad de Santa Fe. ¿Se dan cuenta? Es de derecho interno, se aplica dentro del país, pero no es nacional. Y por otro lado, en el ámbito espacial de validez, hay normas que ustedes dirán, ¿cómo? ¿Qué es esto? De derecho externo. Ocurre que a veces, en ciertos casos, se puede llegar un juez argentino a tener que aplicar una norma del derecho privado, por ejemplo, de Uruguay, de Brasil, de Chile. ¿Por qué? Porque son los que se denominan casos de derecho internacional, por ejemplo, privado. Supónganse, acá yo les puse para que entiendan este ejemplo que les puse. Una norma del derecho uruguayo sobre la forma del, tengo justo tapado, pero del testamento privado. Supónganse que una persona que tenía su último domicilio en Argentina y es el que determina quién es el juez competente para abrirse la sucesión, había realizado un testamento y lo había redactado estando, supónganse, tirado en la playa en Uruguay. Vieron que cuando uno se va de viaje es como que se pone a pensar en cosas más trascendentales. Bueno, supónganse que estando en la playa o estando en el extranjero, digámoslo así, el tipo redacta el testamento, piensa en cuánto quiere a las personas que quiere y bueno, y se pone a redactar testamento. Una de las formas del testamento es el testamento privado, que tiene ciertos requisitos. En Argentina, que sea redactado de puño y letra del testador, que tenga firma, que tenga fecha, que tenga una manifestación clara de cuál es la disposición de los bienes que desea. Bien. Ahora, si ese testamento fue redactado en Uruguay, el acto se celebró en Uruguay, el juez va a tener que ver si ese acto, ese testamento, ese acto jurídico es válido. Si es válido, entonces, en la sucesión que se lleva a cabo en Argentina, supónganse que en Santa Fe, porque tenía domicilio en Santa Fe, ese juez va a tener que ver si ese testamento es válido. Y para ver si ese testamento es válido, tiene que ver qué dice el derecho civil uruguayo sobre las formas testamentarias. Si ese testamento que ese señor redactó es válido, entonces en Argentina, en Santa Fe, se van a aplicar esas normas uruguayas. ¿Entienden? Es un poquito complicado, pero ¿qué es lo que queremos mostrar? Que bueno, que no solo que en Argentina se aplican normas del derecho argentino. Bien, otro criterio, vamos rápido, porque esto no presenta ninguna dificultad. Otro criterio con el que podemos clasificar las normas jurídicas es el del tiempo. ¿Y qué implica el criterio del tiempo? Acá se los puse. ¿Desde cuándo se aplica la norma? No es lineal que todas las normas se crean, se producen y enseguida se aplican o entran en vigor. Hay distintas posibilidades. Las normas pueden ser de vigencia determinada o indeterminada. ¿Entienden? El criterio consiste en pensar en el tiempo, desde cuándo esa norma va a comenzar a regir. Cuando la norma establece el día que va a empezar a regir, es de vigencia determinada. Cuando la norma no establece a partir de qué día va a empezar a regir, es de vigencia indeterminada y será a los 8 días de su publicación, según lo establece el artículo 5 del Código Civil y Comercial. Pero a su vez, la vigencia determinada, ven que estos son esquemas que a ustedes les van a servir a la hora de trabajar los contenidos, o de repasar, o de ver si se entendió. Bueno, cuando la norma sí es de vigencia determinada, o sea, establece puntualmente el día que va a comenzar a regir, esa vigencia puede ser inmediata, como la palabra lo indica, disculpen, esa vigencia va
a comenzar inmediatamente, enseguida de que la norma es publicada. No hay un lapso de tiempo entre la publicación y el comienzo de su obligatoriedad. Diferida, ahí ustedes ya piensan que sí, se difiere en el tiempo. Hay un lapso de tiempo entre su publicación y el comienzo de su obligatoriedad. El ejemplo típico, o que no sé si típico, pero que tenemos más a mano, es el del propio Código Civil y Comercial, que fue promulgado en octubre de 2014. Ustedes si abren cualquier código, lo van a tener en las primeras páginas, ¿no? Porque el código es una ley, entonces van a tener el número de la ley, su promulgación, su publicación. Bueno, el código fue promulgado por Ley 26994, publicado el 8 de octubre de 2014. Miren ustedes, el 8 de octubre de 2014 publicado en el Boletín Oficial. Y comenzó a regir el 1 de agosto de 2015. ¿Se dan cuenta? La vigencia diferida, 1 de agosto, es determinada, 1 de agosto de 2015. Se establece el día que comienza a tener vigencia esa nueva ley. ¿Es inmediata? No, es diferida. En general, las normas que tienen vigencia diferida lo es para que en ese tiempo en el que se difiere el comienzo de la obligatoriedad, los destinatarios de la norma la puedan conocer e incluso ajustar un montón de cuestiones como ocurrió con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que modificó bastantes regulaciones relativas a bienes, por ejemplo, etc. Y finalmente, la vigencia determinada puede ser retroactiva. Acá, esto con absoluta insistencia, grábense que la vigencia retroactiva es excepcional. ¿Por qué? Porque significa que la norma va a regir hacia el pasado, retroactiva. Imagínense ustedes que es contrario a un principio o un valor de seguridad jurídica, de previsibilidad, de certeza, que nosotros nos manejemos hoy conforme al derecho y que dentro de unos meses se dicte una norma con efectos retroactivos y que lo que hoy es un acto lícito, quizá mañana no lo es nunca, casi recontra excepcional, tiene que estar expresamente establecido y así todo no afectar derechos adquiridos ni garantías constitucionales. Bien. Otro criterio de validez es el ámbito material de validez. Esta no la puse en una placa especial. Es que las normas pueden ser de derecho público o de derecho privado. Ya vamos a ver qué materias comprenden el derecho público, pero por ejemplo, les adelanto, el derecho público, por ejemplo, es el derecho penal, el derecho de trabajo, fuertemente una parte pública, pero también una parte privada, el derecho administrativo, el derecho constitucional. Y el derecho privado es, por ejemplo, el derecho civil y comercial. Bien, por el ámbito personal de validez, aquí tenemos, en el subtítulo se los muestro, a quiénes alcanza la norma. Esto significa que el alcance de la norma tiene que ver con los casos que la norma regula. Las normas que regulan un número indeterminado de casos, como por ejemplo las leyes, por ejemplo, las leyes que establecen los delitos, no se sabe a cuántos casos va a alcanzar las normas penales, ni quiénes, ni si va a haber alguno que cometa un delito que está previsto. Indeterminada en cuanto a los casos que se regulan. Pueden ser muchos, pocos, no se sabe quiénes. Son normas generales. Los casos regulados por su contenido son indeterminados. Pero hay normas, como les puse con el ejemplo, una sentencia que condena, por ejemplo, a un sujeto por haber cometido un delito o
el contenido de un contrato entre dos partes que celebran, por ejemplo, un contrato de locación, son normas que sí tienen regulación para uno o varios casos determinados. ¿Se dan cuenta la diferencia entre una norma general y una norma particular? Una norma general regula el que matare a otro. Es indeterminado los casos que van a producirse. En cambio, una sentencia que condena por haber matado a otro, por haber cometido homicidio a un sujeto fulano de tal, a la pena tal, es una norma particular. Se aplica solo a ese sujeto condenado. ¿Se dan cuenta? Bueno, los contratos, que ya vamos a ver, que un contrato que quizás ustedes celebran para alquilar el departamento en donde viven, está constituido por un montón de cláusulas en las que ustedes convinieron con el locador, que es el dueño del departamento, el precio, la fecha que van a pagar, en dónde se va a hacer el pago, qué va a pasar si hacen alguna reparación, y depende de qué tipo de reparación sea, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas que denominamos cláusulas en los contratos son normas. Ya vamos a ver que ese es un modo por el cual los particulares creamos normas jurídicas. Ese contrato de locación que ustedes celebraron con el locador por el alquiler del departamento en donde viven es una norma particular. ¿Por qué? Porque no se aplica a un número indeterminado de casos. Se aplica solo a esa relación jurídica entre el locador y ustedes. ¿Se dan cuenta? Bien, ejemplos. Otro criterio es la imperatividad. Miren, para seguir con el contrato de locación. A ver, normas. Y terminamos, les muestro el resto de las clasificaciones, así podemos dedicarnos al último punto para cerrar. Esta es una clasificación interesante. ¿Por qué? Porque dentro de todas las normas que nosotros encontramos en el ordenamiento jurídico, hay normas que denominamos imperativas. Ya la palabra imperativa a ustedes les suena como una cosa fuerte, ¿no es cierto? Imperativa o de orden público. Esas normas que denominamos imperativas tienen un contenido que no puede ser dejado de lado por los particulares, aunque estén de acuerdo. Ese ejemplo que tienen ustedes ahí, el del artículo 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación, es en la parte en que se regula el contrato de locación en el Código Civil y Comercial, que fue reformado por una ley el año pasado, ley de locaciones urbanas, establece el plazo mínimo de la locación a 3 años. Antes era a 2. Bien. Es una norma imperativa de orden público. No puede ser dejada de lado por los particulares, aún estando de acuerdo. El ejemplo para seguir con esta regulación de las locaciones urbanas, de normas supletorias o dispositivas, es que hay ciertas normas que están en la ley y que sí los particulares pueden, pues no son de orden público, no tienen una protección de un derecho fundamental. Entonces los particulares sí se pueden poner de acuerdo y disponer en contrario, por eso son dispositivas. Pueden los particulares establecer el artículo 1208, creo que tiene que ver con, que lo ponemos de ejemplo allí, creo que tiene que ver con ciertas reparaciones, o no, con el pago, me parece que con el pago. Bueno, supónganse que se establece, acá está, 1208, vamos a leerlo. Sí, pagar el canon. Miren cómo dice textual, lo marqué para leerlo, que ustedes lo vean. A falta de convención, fíjense cómo ahí está, como la norma asume que es dispositiva o supletoria. A falta de convención, si los particulares contratantes nada dijeron, entonces el pago debe ser hecho por anticipado, ¿sí? La cosa es mueble, etc.
¿Entienden? A falta de convención. Si las partes no disponen, entonces rige. Pero las partes sí pueden disponer, por eso es supletoria. Suple el silencio de las partes. ¿Se dan cuenta? Por eso es supletoria. Son dispositivas, supletorias que van a regir para el caso de que las partes no hayan dicho algo contrario. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahí entonces tienen ejemplo. Por el contenido de lo normado, las normas pueden ser permisivas o facultativas, pueden ser obligatorias o prohibitivas, según que la conducta que está regulando establezca que es una conducta permitida, establezca una conducta obligatoria o establezca la prohibición de realizar una conducta, según el carácter que tenga la conducta que constituye el contenido de la norma. Por las fuentes se denomina, como se lo aclaramos ahí, la autoridad u órgano que creó la norma. Yo les decía, ustedes celebrando un contrato, ya lo vamos a ver en las bolillas 7 y 8, en los temas 7 y 8, son una autoridad que tiene la potestad de crear normas jurídicas a través de los contratos. Entonces, yo podría, en plan de clasificar las normas, establecer que hay normas que son contractuales. ¿Por qué? Porque son creadas en los contratos. Hay normas que son legales, se imaginan ustedes, que son las normas que integran las leyes creadas por el Poder Legislativo, normas consuetudinarias, que son las expresadas a través de la costumbre, y normas jurisprudenciales, que son las expresadas por los jueces, creadas por los jueces en las sentencias. Bueno, y finalmente tenemos estas dos esta última clasificación que tiene que ver con las consecuencias previstas para el caso del incumplimiento de la norma. Si la norma prevé que si no se siguen lo establecido en la norma, se establece la nulidad del acto, se llaman perfectas. Si establece la nulidad del acto más una sanción, se llaman más que perfectas. Si no establece la nulidad del acto, pero sí establece solo una sanción, se llaman menos que perfectas. Y sin previsión de sanción son las normas denominadas imperfectas, que no dejan de ser normas jurídicas, solo que no prevén la sanción. Bien, entonces, hasta acá la clasificación de las normas. Bien, a ver, son las 9. Seguimos un ratito más para cerrar con este último tema. Miren, el punto 7 del capítulo 4 o del tema 4. A ver, con relación a este último punto, ¿recuerdan cuando nosotros comparábamos, por ejemplo, a las normas de conducta con las leyes físicas o con las reglas técnicas? Cuando pensábamos en la norma jurídica como la expresión de un lenguaje normativo, cuando las pensábamos como una prescripción en el sentido de que es un enunciado que prescribe una conducta como debida, o en todo caso, la sanción, se establece una sanción como consecuencia negativa de una conducta indebida. Bueno, toda esa idea que nosotros tenemos de la norma jurídica, que trabajamos fuertemente hasta aquí, ahora es momento de pensar, aparte de esas características que ya trabajamos bastante, es pensar ¿cuáles valoraciones pueden hacerse de una norma jurídica? Dijimos, de una norma jurídica yo no puedo decir si es verdadera o es falsa. ¿Por qué? Porque no está brindando una información, no está haciendo una afirmación, no está describiendo un fenómeno. Sí, de la proposición normativa, que quizás ustedes la encuentren parecida, pero una proposición normativa es un enunciado informativo. Quedó claro eso, ¿no? Es el primer punto de este tema 4. La proposición normativa es un enunciado informativo o descriptivo de una norma. Una proposición normativa, repito, es que yo diga, el hurto
en el derecho penal argentino se sanciona con prisión de 3 meses a 1 año, creo que es la pena del hurto. Eso es un enunciado descriptivo, estoy describiendo el contenido de una norma. Por lo tanto, sí puedo decir si es verdadero o falso. Si yo le erré en la pena, estoy diciendo, en el derecho penal argentino el hurto es penado con tal sanción y en realidad no es, entonces ese enunciado es falso. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo una información. Las normas no transmiten una información, por lo tanto, no pueden ser verdaderas o falsas. Sin embargo, las normas pueden ser valoradas con 3 criterios, que son validez, eficacia y justicia. Vamos de nuevo en las placas. Hago así como un ida y vuelta para que no sea tan aburrido. Encima de mi voz tan complicada. Bueno, miren, acá lo tenemos en la placa. Validez, miren qué sencillo. Estos conceptos son fundamentales en la idea del derecho, en la idea, en la teoría jurídica, en muchísimas implicancias que van a ver ustedes cuando estemos estudiando distintos temas. Libros y libros y libros y libros se han escrito en relación a la validez del derecho. ¿Cuándo el derecho es válido? ¿Cuándo una norma es válida? ¿Es posible establecer criterios, reglas más o menos objetivos para establecer la validez de una norma? De alguna manera, si nosotros pensamos en la regla de reconocimiento de Hart, recuerdan que Hart en el grupo de las reglas secundarias decía, hay un grupo de normas que llamamos de reconocimiento que todos los ordenamientos jurídicos tienen y que implican pautas para reconocer precisamente cuando una norma pertenece al ordenamiento jurídico argentino. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, no comerás la vaca sagrada, ¿a ustedes les parece que esa es una norma válida del ordenamiento jurídico argentino? Seguramente me dirán no. Bien. Pero yo les puedo poner otro ejemplo de otra norma y ustedes me van a decir, bueno, no sé, yo tengo que ver si esa norma es válida porque tiene un contenido que puede ser válida o puede no ser válida. Bien, ¿con qué criterios establezco la validez de una norma? Y ahí vamos. Para que una norma sea válida tiene que serlo tanto formalmente como materialmente. A ver, acá aparece una distinción, formal y material. La validez tiene que ser formal y material. O sea, hay 2 requisitos que tienen que ver con la validez de una norma y que implican hacer una indagación de ciertas cuestiones que son formales. Por eso son aspectos de la validez formal. Por ejemplo, el primer requisito de validez formal es que esa norma haya sido creada por una autoridad competente. A ver, ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, ustedes hasta acá ya saben, se imaginarán, sin embargo lo vamos a trabajar profundamente en los temas 7 y 8, que las normas pueden provenir de diferentes autoridades creadoras. Quizás hasta hace no mucho, ustedes tenían la idea, que está bien, de que a las normas las crea el Poder Legislativo. Es cierto, en su mayoría en un sistema como el nuestro, denominado romanístico continental, la principal fuente normativa o el principal órgano creador de normas es el Poder Legislativo. Y la mayoría de las normas no están tan así, pero esa idea no está mal, de que las normas, los jueces aplican básicamente leyes. Entonces, a ver, una autoridad competente para crear normas es el Poder Legislativo. Pero, como vamos a ver en los temas 7 y 8, el Poder Legislativo es autoridad competente para crear un tipo de normas,
que son las leyes. Pero esas no son las únicas normas que componen el ordenamiento jurídico argentino y que los jueces aplican. Hay normas, por ejemplo, recién, que poníamos un ejemplo, de un contrato de ustedes celebrados con su locador para alquilar el departamento en donde viven. Eso es un contrato, un negocio jurídico, un conjunto de normas que crearon locador y locatario para regular, crear y regular una relación jurídica llamada negocio jurídico, contrato de locación. Bien, ¿quién creó esas normas? ¿Son normas jurídicas? Sí, les conté recién, toda esa serie de cláusulas, en la medida que ese contrato es válido, ahora vamos a ver por qué, son normas jurídicas. Y si ustedes tienen un conflicto con el locador, que no lo pueden resolver en la vía extrajudicial, y tienen que acudir a aquella autoridad del Estado, que es la que finalmente va a decir quién tiene el derecho y quién tiene el deber en un caso concreto, que es el Poder Judicial o los jueces, ese caso de ese conflicto de ustedes con el locador se va a resolver aplicando esas normas jurídicas por ustedes creadas. ¿Me siguen? Bien. En tanto y en cuanto sea válido ese contrato. ¿Cuándo ese contrato es válido? De nuevo, cuando cumple estos tres requisitos. Fue creado por autoridad competente. ¿Quién es la autoridad que creó esas normas? Locador y locatario. ¿Era autoridad competente? Y bueno, hay que ver si tenían la capacidad requerida para celebrar ese tipo de contrato, si el locador efectivamente es el que tiene la administración del inmueble, o sea, es el propietario o quien tiene la facultad de realizar actos de administración respecto de ese inmueble. Si no, no es válido, ¿se dan cuenta? Autoridad competente para crear ese tipo de normas. Si es que estoy juzgando la validez de una norma que está en una ley, la autoridad competente es el Poder Legislativo. Pero si estoy juzgando la validez de un contrato, la autoridad competente son las partes que lo crearon. ¿Se dan cuenta? Y así distintos tipos de normas creadas por distintas autoridades. Recién me voy para atrás. Cuando clasificábamos las normas según sus fuentes, miren ustedes como acá tenemos 4 ejemplos de normas provenientes de distintas autoridades. Bueno, el primer requisito de validez formal implica que para ser válida esa norma tiene que haber sido creada por una autoridad que podía crear ese tipo de norma, por un lado. Además, siguiendo los procedimientos establecidos. Si estamos pensando en si es válida una norma legal, ¿cuáles son los procedimientos establecidos para crear las leyes? Están establecidos en la Constitución y son las etapas del proceso legislativo, que ustedes las habrán estudiado en el colegio, que acá las vamos a volver a ver. Iniciativa, discusión, sanción, promulgación y publicación. Bueno, procedimientos establecidos para su creación. ¿Ven? Esa norma. Volviendo al ejemplo del contrato. Si quiero ver si esas normas contractuales son válidas, se aplican los mismos criterios. Para tomar cualquier norma, son 2 criterios de validez formal y no material. El segundo criterio de validez formal tiene que ver con requisitos de validez formal que tienen los contratos. Ustedes saben que los contratos de mayor trascendencia, el derecho los envuelve con mayores formalidades, y los contratos de menor trascendencia con menos formalidades. Entonces, para establecer la validez de esas normas creadas en ese contrato, bueno, hay que indagar este segundo requisito de validez formal, que se ha creado, además de por quien podía crearlo, autoridad competente, según el tipo de norma, que se ha creado cumpliendo los procedimientos establecidos. Bien, y finalmente un requisito de validez material, que acá, fíjense ustedes, esta distinción formal y material es cuando pasamos al requisito de validez material, ya no tiene que ver con formalidades, como quién la crea y cómo la crea, sino que tiene que ver con el contenido. Esta distinción formal y material va a aparecer en varios lugares.
Entonces siempre tengan en cuenta que en un punto la palabra les lleva, les sugiere a qué se refiere. Formal a forma, material a materia, a contenido, a sustancia. Entonces, cuando estamos pensando en la validez de la norma y estamos pensando en la validez material de la norma, vamos a mirar el contenido de la norma. Y una norma, para ser válida, no solamente tiene que haber sido creada por autoridad competente siguiendo los procedimientos, sino que a su vez su contenido no debe contradecir el contenido de una norma superior. A ver, y acá aparece un concepto que es importantísimo y trascendental, que es que hay normas superiores y hay normas inferiores. Porque si yo les digo que una norma, para ser válida, no puede contradecir el de una norma superior, implícitamente les estoy diciendo que hay normas de mayor jerarquía y normas de menor jerarquía. Ustedes ya solos están pensando, a ver, la Constitución Nacional es una norma que la invocaríamos como de mucha jerarquía. Una ley que regula los contratos de locación de inmuebles es una norma que estaría por una jerarquía inferior a la Constitución Nacional. ¿Entienden? Bueno, entonces, todo este tema de la jerarquía normativa lo vamos a profundizar mucho en concreto en el tema 6, que vamos a ver el ordenamiento jurídico y cómo las normas se ubican dentro del conjunto que es el ordenamiento jurídico o gradación normativa. Bien, entonces, la norma, ¿esto qué significa? Es un requisito fundamental. ¿Por qué? Porque la norma no puede tener cualquier contenido. No basta que, o sea, podría el legislador, a ver, les voy a poner un ejemplo para que refiere a ustedes. ¿Podría el Congreso de la Nación establecer que las universidades a partir del año 2022 los alumnos de las universidades públicas van a pagar un arancel que se va a calcular con tal coeficiente, etcétera? ¿Podría, les parece a ustedes, autoridad competente, sigue los procedimientos de creación de las leyes, pero ¿qué pasa con el contenido de esa ley? ¿Hay una norma superior que establece que la educación en todos sus niveles tiene que tener garantizada una instancia posible, pública? ¿Hay un lugar superior a una ley en el ordenamiento jurídico que se establezca la garantía de la educación pública gratuita? Sí. Entonces, esa norma que dicta el Congreso no sería válida materialmente. ¿Se dan cuenta? ¿Vieron cuando se dice, se declaró la inconstitucionalidad de una ley o de una norma legal? Bueno, ¿qué es lo que se está afirmando? Que esa norma es inválida materialmente, aunque quizás lo sea formalmente. Pero para que una norma sea válida tiene que cumplir los 3 requisitos. No le puede faltar ninguno de los 3. Bueno, pasamos rapidísimo, a ver si nos queda tiempo, a la eficacia de la norma, el segundo criterio. Una norma es eficaz cuando, esto tiene que ver, a ver, para analizar el criterio de eficacia tenemos que mirar el grado o el nivel o la importancia de la observancia que tiene la norma, del acatamiento de la norma, del cumplimiento espontáneo de la norma. ¿Se entiende? Supónganse que la norma establece una prohibición. Esa norma es eficaz en la medida que tienen que darse 2 requisitos. Ahí los tienen en la placa. La mayoría de los destinatarios, la generalidad de los destinatarios, la cumple espontáneamente, la acepta, ajusta su conducta al contenido de la norma. Y los casos en que la norma es desconocida
incumplida, las autoridades en general la invocan y la hacen cumplir. Eso significa que la norma es eficaz. Por el contrario, una norma es ineficaz cuando es desconocida de modo generalizado. ¿Por qué? Porque, ojo, porque las normas tienen un grado de incumplimiento siempre. El sujeto frente a la norma puede elegir cumplirla o incumplirla. Normas que tienen un mayor o menor grado de acatamiento. Ahora, la norma pierde eficacia cuando de modo importante y generalizado la norma es desconocida y tampoco las autoridades la hacen cumplir. Ya podemos siempre, como ejemplo de una norma ineficaz, a la de la ley de propiedad que protege la propiedad intelectual. El derecho intelectual es un tipo de derecho privado absoluto que tiene el titular de una creación y que la registró como propia, por supuesto, y ahí nace su derecho intelectual, el creador de una obra literaria, artística, supongan el que hizo un temón que se súper populariza y lo registró a su nombre. Bueno, que nace en cabeza del creador de esa pieza musical o del creador de un libro registrado a su nombre, un derecho intelectual. Y nace correlativamente un deber del resto de los individuos, todos, todísimos, de no reproducir esa obra como propia o por los canales no autorizados por su autor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se viola el derecho de propiedad intelectual. Bien, hay algo que ocurre y que es que la reproducción de un libro a través de fotocopias implicaría de alguna manera incumplir esta prohibición de reproducir por una vía no oficial una obra registrada a nombre de un autor intelectual, de un autor con un derecho intelectual registrado. ¿Entienden? Bueno, ¿les parece que esa prohibición de sacar fotocopias de un libro es una norma eficaz? No, porque de manera generalizada es incumplida y sin embargo las autoridades tampoco la hacen cumplir. ¿Entienden? Bueno, entonces, ¿la eficacia a qué refiere? A el nivel de observancia, acatamiento, aceptación, cumplimiento de las normas. Una norma puede ser válida e ineficaz. Bien, y el último criterio que nos quedaba era el de la justicia. Esperen que me voy de acá. Este criterio, ¿saben por qué no tiene una placa? Porque no hay requisitos que yo pueda poner como pautas para evaluar la justicia, más o menos objetivos, para evaluar la justicia de una norma. ¿Recuerdan cuando nosotros, no sé, debe haber sido en el capítulo 3, que reflexionábamos acerca del derecho y la moral, o que reflexionábamos acerca de los juicios de la realidad y juicios de valor, y que decíamos, a ver, un juicio de valor puede ser establecer si una norma es justa o no es justa. Ahora, ¿qué es la justicia? Hay que partir por, así como nos preguntábamos, ¿qué es la validez? ¿Qué es la eficacia? Bueno, ¿qué es la justicia? Y qué es la justicia se ha discutido desde la antigüedad hasta nuestros días y seguramente se va a seguir discutiendo. Hay muchas ideas muy interesantes acerca de qué es la justicia. Ahora, ¿hay alguna idea que todos aceptaríamos y criterios que todos aceptaríamos sin discusión acerca de qué es la justicia y cuáles son las reglas con las cuales una norma puede ser valorada como justa o injusta? Y ahí está el problema. En todo caso, en estados democráticos constitucionales como los nuestros, tenemos la suerte de que se reconocen derechos fundamentales y garantías fundamentales y derechos humanos en los cuerpos normativos de mayor jerarquía. Entonces, de alguna manera, y eso tiene una actualización permanente. Principios, bueno, ahí aparece, bueno, los principios de Dworkin también. Entonces,
quizás el gran problema que tiene la posibilidad de establecer criterios de justicia de una norma es el hecho de que, ¿cómo haría un juez para no aplicar una norma que es válida a un caso concreto por considerarla injusta? ¿Con qué criterios, si no hay criterios universalmente admitidos o consensualmente admitidos acerca de cómo se juzga la justicia o injusticia de una norma? Bueno, por eso caí en esta reflexión, porque bueno, un juez en todo caso dejará de aplicar una norma que es válida y que considera injusta, bueno, por demostrar que esa norma aplicada a ese caso concreto deviene con una solución injusta o con una solución que contradice un principio constitucional o un principio establecido en un tratado internacional sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. Verá qué mecanismo invoca para declarar inaplicable una norma, pero no es un tema que se pueda establecer con criterios objetivos, así como lo pudimos establecer con la validez y con la eficacia. Es un tema muchísimo más complejo que vamos a profundizar cuando nosotros veamos el tema 12, en donde vemos los valores jurídicos. Piensen ustedes que la justicia es el valor jurídico por antonomasia, es el valor jurídico que totaliza de alguna manera a los demás y que tiene sus dimensiones, de nuevo, formal y material. En la seguridad jurídica su dimensión formal y en la libertad, igualdad y solidaridad su dimensión material. Bueno, ya vamos a profundizar muchísimo. Pero esta cuestión de la justicia de una norma o el juicio de valor acerca de si una norma es justa o injusta, es un tema muy polémico, ¿sí? Y que está muy atravesado acerca de la posibilidad de afirmar principios de justicia universalmente válidos, que pueden ser aceptados por todos, etc. ¿Entienden la complejidad del asunto? Lo que decía Kelsen, que la justicia existe, pero en todo caso es relativa. Es un ideal que no se deja teorizar, irracional. ¿Por qué irracional? Porque no se pueden establecer reglas para juzgar o establecer o valorar la justicia o establecer un juicio de valor de una norma concreta. En todo caso, un juez podrá decir lo que es justo para él y otro lo que es justo para él, pero no de un modo universal. Entonces, esto está atravesado con esas reflexiones que hacíamos acerca de la vinculación entre el derecho y la moral y demás, y que vamos a profundizar fuertemente en el tema que dedicamos completo a los valores jurídicos. Bueno, muy bien. Son las 9 casi y media. La verdad no creí que hubiera podido resistir tanto con este estado gripal que tengo. Bueno, miren, vamos a despedirnos con el cierre del capítulo 4. Cualquier otro tema, vieron que nos estamos comunicando en el foro. Ustedes veo que están resolviendo las actividades y enviándolas a buen ritmo. Bueno, ahí ustedes vieron que van apareciendo las respuestas a las actividades una vez que venció el plazo para resolverlas en la misma plataforma. Los que no alcanzó, he contestado un par de inquietudes. Los que no, por situación personal, por lo que sea, no alcanzaron a resolverla en el sistema, no significa que no la resuelvan, ¿entienden? Resuélvanla igualmente. Es igualmente, para obtener la regularidad, basta que entreguen en tiempo el 50% de las actividades, o sea, 6 de 12. Entonces, que no las hagan en tiempo en la plataforma no significa que no las hagan. Háganlas y una vez que las resolvieron, vuelvan al libro y después recién miren las respuestas correctas. Ahí van a encontrar un elemento más extra al libro, ¿entienden? No es que vamos a reproducir lo que dice el libro, sino que encuentran una vueltita más o un comentario más. No, la cátedra no es promocional, se aprueba con un examen final.
Estas actividades son una propuesta que hacemos para ayudar al proceso de aprendizaje y que, por supuesto que ese proceso siempre tiene que estar acompañado con la aplicación práctica de lo que se trabaja teóricamente, ¿entienden? Que ustedes puedan construir un ejemplo de un concepto que acaban de estudiar, implica haberles dado una vueltita más a la comprensión de ese concepto, ¿entienden? Ustedes van a estudiar lo que es la relación jurídica en el próximo tema, ya el próximo encuentro que tengamos. Bueno, y van a ver cuáles son sus elementos, etc. Pero el hecho de que ustedes, para resolver la actividad, tengan que construir un ejemplo y decir, iba con mi auto y atropellé a un pibe que venía en bicicleta, y entonces ese es un hecho extracontractual que hizo nacer una relación que, bueno, el sujeto pasivo es tal, el activo es tal, los derechos y los deberes que surgen de ese hecho es tal, el hecho jurídico causa de la relación jurídica es tal, etc. Implica que ustedes, ¿me entienden? Es diferente a poder decir la causa es el hecho, el objeto es tal. No, construyeron un ejemplo y pusieron Juan y Mariano y establecen en el ejemplo concreto los elementos. Bueno, ahí van las actividades de autoevaluación, ¿está? Bueno, entonces lean, vayan leyendo después las respuestas correctas. Bueno, genial. Nos vemos el lunes, espero que en mejor estado tengan buen fin de... Y bueno, nos seguimos viendo en la plataforma y nos encontramos el lunes. Adiós.